Bien, seguimos en La Rosca y hoy viajamos literalmente al fin del mundo. Tenemos con nosotros a dos mujeres que convirtieron un sueño compartido en una aventura extrema y una profunda reflexión artística. Florencia Zabaleta y Soledad Gago son las creadoras del proyecto Antártida. Entre noviembre y diciembre del año pasado vivieron 40 días en la base científica Antártica Artigas, en ese paisaje de hielo y silencio que, como ellas mismas dicen, les transformó la vida. De esa vivencia nace una exposición que se inaugura el próximo sábado 4 de octubre y una conferencia performática en la Sala Citarrosa el 5 de octubre. Así que le damos la bienvenida a La Rosca a Florencia y Soledad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidas. Bueno, divino tenerlas por acá. Sí. Arranquemos, precisamente por esto que veníamos mencionando. El proyecto Antártida nace de la amistad y de un sueño compartido. ¿Cómo surgió la idea de embarcarse en una aventura de esta magnitud? ¿Voy? Sí. Esto está ensayado, tranquilo. Claro, ya empezó. La conferencia sucede así. Florencia dándome indicaciones a mí todo el tiempo. No, mi viejo es veterinario, básicamente, trabaja en el campo, yo soy del interior, y nadie sabe por qué siempre dijo que su sueño era la Antártida. Entonces como que la Antártida era algo que era parte como de mi, no sé, de mi vida, pero ni siquiera parte como el sueño de mi viejo, básicamente. Sí. Y en 2024 yo me fui a las Islas Malvinas por trabajo y piré con esos paisajes como desolados y en la nada absoluta. Y justo llegué y un amigo, periodista también, Mateo, me dijo que había ido a la Antártida, me dijo, vos te tenés que ir a la Antártida a escribir porque te vas a morir. Y ahí dije, ay, claro, mi padre, las Malvinas, la Antártida, no sé qué. Y claro, a la Antártida para poder ir solamente te lleva al Instituto Antártico, tenés que ir con un porqué, no podés ir porque sí, nadie va de paseo a la Antártida. Claro, yo a mi viejo no lo podía llevar porque no iba a ir a curar un pingüino, mi viejo no sabe, ¿entendés? Entonces, con la excusa de curar un pingüino. Y dije, ok. Yo tampoco es que sepa curar pingüinos. No. Pero yo sabía sí que a mí me gusta, si bien soy periodista y me dedico a escribir y la escritura supuestamente es como una cosa en soledad, a mí me encanta compartir los proyectos con gente y si es con amigos y amigas mejor. Y pensé en Flor por dos cosas, que somos amigas desde hace mucho tiempo. Una, porque saca fotos. 2, porque es apasionada de la naturaleza y el avistamiento de aves. Y 3, porque yo sabía que si yo le decía, che, Seti, yo le digo Seti, ¿nos vamos a la Antártida? Ella me iba a decir, vamos, sí a todo. Dale. Sí a todo. Entonces fue como un combo y así empezó, ¿no? Y un día Soledad me manda un mensaje y me dice que había vuelto de Malvinas y que me parecía si nos íbamos a la Antártida, si yo la acompañaba, que quería ir a la Antártida y le dije, sí, dale, vamos. O sea, pasó lo que tenía que pasar. Es una respuesta esperable de cualquier persona. Exacto. Claro. No, y también esto de la conexión, nosotros lo contamos en la conferencia, la conexión que teníamos del sueño desde niñas. Yo supe de la existencia de la Antártida y lo recuerdo muy bien cuando estaba en la escuela y mi maestra empezó a hablar que el Uruguay tenía una base en la Antártida y que ese continente de alguna forma nos pertenecía un poco. Entonces, yo cuento esto en la conferencia, me empezaron a aparecer todas las imágenes asociadas a la Antártida y a un sueño que tiene que ver con mis 11 años en ese momento y por supuesto le dije que sí y también empezamos a pensar qué nosotras podíamos aportar al instituto o a la sociedad con nuestra experiencia. Entonces ahí empezó la idea del libro, de la conferencia y de la exposición. Cómo transmitir no qué es la Antártida, sino cómo fue para nosotras la Antártida. Y como además el peregrinar de este viaje tuvo muchos capítulos, porque en principio nos íbamos a ir las dos juntas y finalmente no pudimos hacerlo así, todo se transformó como en una odisea y también en un intercambio epistolar, que en realidad fue por mail, porque si no nos llegan las cartas, de Sole allá y yo acá, y bueno. Porque, spoiler, Sí. Cuando nos avisan que viajamos, finalmente... pasan muchas cosas antes de que a vos te confirmen que viajás. Claro, no es muchas tipo, reuniones. Quiero presentar viajar y el proyecto. mañana ya te digo. Claro. No es como presentás el proyecto, te dicen no. Te dicen no, pero nunca te dicen viajaste al día, nunca te dicen... Y cuando nos pero incluso el proyecto podríamos hacerlo sin ir, o sea, quizás Claro. no fuera importante que fuéramos, si queremos escribir un libro sobre los 40 años de la base podías no ir, pero nosotros teníamos ese enfoque que tenía que ver con la experiencia. Y ahí... Sí, nada, y cuando nos confirman que vamos, nosotros habíamos propuesto una fecha posible, que era enero, ¿no? O fines de diciembre. mitad de diciembre y
poquito de enero. Y la única posibilidad de ir, para resumir, era desde el 12 de noviembre y Florencia estaba con una obra, porque es actriz de la Comedia Nacional, en el Teatro Solís, o sea, era imposible y ahí fue como... Crisis. ¿Qué Claro. hacemos? No, ¿Qué hacemos? porque además yo me tiro de crack, pero después decía, me voy a ir 40, Sola, ¿qué hice? claro. ¿Qué hice? 40 días a la Antártida. Sola y nada, me fui igual y Flor, yo me fui sin saber cómo a ciencia cierta si Flor yo iba a viajaba o poder no. ir. Y nada, después en algún momento... Y en un momento, bueno, el otro viaje que había era por los 40 años de la base, era un viaje de celebración, iban muchas autoridades, y era solamente del 18 al 22 de diciembre, porque el 22 se cumplían los 40 años de la base, y era como un fin de semana largo en la Antártida. Le dije, Atlántida, te vas a la Antártida. Era la única opción, y en un momento, me habían dicho que no había lugar en ese vuelo, y en un momento me llamaron y me dijeron, hay lugar, te puedes venir en ese vuelo. Y bueno, también sin saber si volvíamos para Navidad, porque Claro, las estaba condiciones pensando eso. meteorológicas siempre Claro. son complicadas. Entonces te decían, bueno, estas son las fechas estimadas de viaje, veremos qué pasa. Y bueno, finalmente yo fui el 18 y volví el 22 y ahí nos volvimos juntas después de los 40 días de Sole. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Eso que estaba esa incertidumbre, si voy, si no voy, si la veo o no la veo. ¿Cómo fue ese reencuentro? Fue rarísimo porque... Fue rarísimo, porque es como que muy rápido en la Antártida se manejan otras lógicas. Por lo pronto es como un sitio que todo el tiempo te puede como hacer daño, porque es muy, o sea, es muy agreste. Quiero decir, podés salir y si no estás acostumbrado a caminar yo cuando llegué todavía había nieve que a mí me llegaba hasta la rodilla. No. Hoy justo le contábamos a Javier, que nos está ayudando con la exposición en el subte, que yo daba un paso y quedaba enterrada hasta acá. A veces, además yo soy bajita y era como medio metro de nieve y yo caía, ¿entendés? ¡Qué miedo! Te juro. Y como todo el tiempo, viste, entonces como que vos es una base científico-militar, o sea que la manejan militares, y vos entendés por qué, porque hay una lógica, hay un orden que tenés que cumplir sí o sí, ¿entendés? Y un entrenamiento físico, ¿no? También. Porque si vos También. te salís como medio centímetro de lo que tenés De que esos hacer límites. y la podés embarrar, ¿viste? O te podés lastimar vos o podés, no sé, Complicar a otros. podés complicar a otro, Exacto. claro, total. Entonces como muy rápido entras como en una lógica en la que el resto del mundo queda absolutamente lejos, porque a ver, en la Antártida no lavamos la ropa muy a menudo, usamos siempre las mismas 5 calzas y ¿entendés? Como todo se transforma como en una realidad que no tiene nada que ver con la realidad que está acá. Y yo entré en esa rosca y en un momento era como, pará, es diciembre, en una semana viene SETI. ¿Cómo pasó todo esto? No sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que, claro, la base estaba toda revolucionada porque venía mucha gente en ese vuelo por el aniversario. Y me acuerdo que estaban como acomodando los cuartos, tal, no sé qué. Yo le había guardado una cama en mi cuarto y me la sacaron de mi cuarto, No. que yo compartí con las científicas. Entonces me acuerdo que era como todo, Seti, te voy a ir a reservar esta cama, no sé qué. Y le mandaba fotos. Era como todo así, fue como todo. Y en un momento llegó. Era, no sé. Y llegué fue yo, como- pero llegaron 32 personas más, que es lo que vos contabas, ¿no? Sí. 33 personas, y un poco vos sentías la invasión, porque hacía más de un mes, Desalado. 35 días que estaban viviendo ahí, que había una lógica de esas personas, militares y científicos, y vino todo un Claro, malón aparte de un gente. grupo más reducido, Más ¿no? re- Como otra Sí, intimidad. y más días de convivencia, entonces ellos, como vos decías, miraban tele, hacían las cosas como en Generás una familia. rutina. Claro, como ¿y si qué fuesen una hacían? familia. ¿Qué Contá la hacían? rutina. Contá. Claro. Tenemos uno que se llama listado de cotidianidad, está en la exposición. la Ah, pueden ver. estamos spoileando todo. No, No, le importa. estamos generando las ganas a la Claro. gente. A ver, mi rutina, porque cada persona tiene su rutina, los científicos tienen una rutina, los militares tienen una rutina, cada persona de la dotación militar tiene una función específica, entonces mi rutina era, me levantaba, desayunaba a las 8 de la mañana o 7:30 más o menos, y ahí dependía si entrevistaba gente, si salía a trabajar con los científicos, si me iba con el buzo de la base a recorrer las cosas y hacer el agua, si me sentaba a escribir, almorzaba, hacía alguna de estas otras cosas, entrevistaba, escribía o acompañaba a alguien, merendaba, iba al gimnasio a veces, que hay como un gimnasio a la base, cenaba, Y a dormir. tomaba Bien. vino con mis amigas científicas. Ah, bueno, y a eso es dormir. importante. Eso es Importante. importante a la Y a rutina. No dormir. se puede. No se puede. ¿Tomaba Oficialmente vino no se puede. O no.
¿O no? Es cuestión de temperatura, chicas. Claro. ¿Pero qué es No, eso? y Perdón, hay lo del algo- buzo. hay algo que- ¿lo qué? Lo del buzo, hacer el agua con el buzo, eso es perdón. terror, miedo, terror, Perdón. se congela. Contalo, que vos lo contás en la conferencia. Bueno, que en la Antártida el agua se hace, no hay agua. Entonces se extrae del lago Uruguay, hay todo un sistema de tuberías bastante complejo. Entonces, el momento que yo fui, que además la base se llenaba de gente, ya entre las que estaban viviendo, y acá seríamos como unas 60 personas, es muy complicado porque hay que hacerla como 2 veces al día, que significa que de alguna forma sacan agua de acá y pasan por acá y evitan que se congele, etcétera. Y si hay algún problema con las bombas, se tienen que tirar al agua helada del lago a resolverlo. Entonces, los buzos en ese momento, creo que cuando yo fui eran 2, son como los héroes de la total. base. Y nada, en un momento hicimos una recorrida hasta el lago Uruguay, obviamente lleva su nombre porque se lo puso la base, y la base está muy bien ubicada y tiene ese lago atrás de agua dulce, entonces, y bueno, y ahí se hace el agua. Claro, allá Y se hay que habla, cuidarla, Se hace ¿verdad? literal. Claro, se habla por así. eso, sí. Los buzos dicen, bueno, voy a hacer agua. Ya hiciste agua hoy. Es como, desde el lenguaje incluso, es como una realidad distinta. Y lo peor es que al principio, claro, te sorprende decir, voy a hacer agua, como. Y después ya estás como, Ya ¿ya hiciste entraste agua? en esa. Claro, Claro, yo entraste estoy haciendo agua. Las bases cercanas, que está China, está, bueno, Rusia, Chile, y la gente dice, voy a China, voy a Rusia, voy a Corea. Y vas caminando voy a Rusia. voy a claro, y se habla así Caminaste también. por buenísimo. 6 kilómetros, estás en Rusia. Ah, Fui a Rusia. Cerquita, sí, Claro. sí, ahí en la isla Rey Jorge, que están la mayoría muchos países tienen base, se habla así. No, Vamos me a- da una realidad No. totalmente así como... Medio distópica, medio. Sí, muy Es paralelo muy raro, todo. sí. muy- Y el muy raro. cielo, perdón estas preguntas, porque Sí. me estoy yendo de la entrevista, pero porque me está... Pero porque el vas cielo. surgiendo, claro. Bueno, yo fui en verano, diciembre, y prácticamente el sol nunca se Noche, ocultó. O sea, Ah. era de día también. Era de No hay día noche. todo el tiempo. Y el día que yo viajé, me había levantado acá a las 4:30 de la mañana, tenía que estar a las 6 en la base aérea número 1, al lado del aeropuerto de Carrasco. El Hércules salió a las 10 de la mañana, llegamos a Punta Arenas, a Chile, donde el Hércules baja y se hace migraciones, se controla todo, se llena de gasolina, ¿no? de no sé, con combustible, no sé qué, de nafta. Algo. Se echa un poco de nafta. Se Se echa hace por- nafta. y se sigue y se llega desde Punta Arenas a la base chilena, donde se puede aterrizar en unas 3 horas y media más, y ahí tuvimos que esperar porque éramos mucha gente para que nos lleven hasta la base uruguaya en Carrier, que es como un vehículo oruga así que pueda andar en la nieve. Y en un momento de ese día yo decía, pero me arden los ojos, qué raro, qué raro. Eran las 11 de la noche. Claro. Y era de día. Claro. Y yo me Ay, había levantado a claro. las 4:30 de la mañana, no entendía nada. Y después hay un momento entre las 12 y las 3 de la mañana que es como si fuera un atardecer. Medio eterno, un atardecer permanente. Y a las 3 de la mañana de nuevo luz, mucha luz. Fue como que estuviste un gran día ya. Yo A pasar estuve el día. 5 días y dormí muy poco porque el cuerpo no se olvidó entendía de nada. decirme anda a dormir. Eso Pues te iba a es de día, preguntar. Con eso lo del ritmo circadiano y todas esas cosas, Ni es idea tal que- cual, es verdad. sí, o sea, es decir, A mí no me afectó en ¿no te nada, afectó ¿eh? nada? No, yo me acostaba, Cerrá dormía, todo. me levantaba. Cerrá. Pará, ¿fuiste Tiene- con antifaz? No, a mí no me cuesta, justo a ver, ayer hablábamos de esto, a mí no me cuesta dormir nada, a mí me decís dormite ahora, yo me duermo acá sin problema, pero claro, había gente a la que sí, porque además, claro, la base tiene como roller, como las cortinas, Sí. pero no tiene una persiana, poner Claro. que vos cerrás y queda todo Claro. oscuro, entonces siempre te pasa la luz. Pero no, a mí no me afectó, sé que había mucha gente a la que la afectaba, lógicamente. Y como pasa esto en verano, en invierno es todo lo contrario. Hay muy Claro, poquitas toda horas noche. de luz y además de la nieve y todo lo más, toda la... Y en invierno muy se difícil. quedan 8 militares, porque en invierno el Hércules ni ningún avión, No salvo algo de emergencia, puede llegar por las condiciones climáticas. Entonces se quedan 8 personas completamente aisladas, sin ver el sol, o sea, sin ver el día Prácticamente, sí. literal durante meses. Como una locura. fuerte. ¿Cuántos meses estamos hablando? Todo el 8 o año. 9 meses, desde marzo hasta noviembre. Desde marzo Que ahí que va el cambia último el tema. vuelo Que cambia, hasta claro. noviembre que cambia la dotación. Es Ah. como una dotación por año. Y no, y está bueno porque Uruguay, vamos, como a lo formal, Uruguay forma parte del Tratado Antártico desde 1985, ahora se cumplen 40 años, ahora el 7 de octubre, que todo esto, bueno, todas nuestras actividades también están en ese marco. Y son solamente 29 países en el mundo que tienen voz y voto y entonces definen las cosas que pasan con la Antártida y eso es importante. Y que la base uruguaya, que es una base chiquita en relación a otras,
tenga estos recursos que en realidad tienen que ver con los científicos y que los científicos puedan ya en noviembre estar investigando, no le pasa a otras bases. Por ejemplo, la base rusa no está preparada, la que está cerca, no hay muchas bases rusas en la Antártida, pero la que está más cerca no está preparada para que los científicos pasen, como nos pasa en Uruguay, desde noviembre hasta marzo investigando, porque la base queda todo el año con actividad para que no decaiga, porque si vos la cerraras, reflotar en noviembre eso por las condiciones climáticas es muy imposible. difícil. Entonces, esa dotación de invierno, que realmente tiene un costo importante, ¿no? No lo digo por lo económico, sino un costo importante emocional. Hay que estar 8 o 9 meses en un lugar donde te pasa cualquier cosa y no te podés ir. Contaban de una persona que se había fracturado y estuvo como 15 días para que la pudieran ir a buscar, porque depende del clima, las tormentas, y no se puede volar. ¿Y no hay médicos que estén ahí? En el caso ese, En la una- dotación siempre sí, queda un médico. un médico. Pero Depende puede pasar lo que algo te pase, grave. Depende y- lo que te pase. Pasa, Sí. está esa leyenda, no sé si es leyenda, pero ese refrán del apéndice, por Sí. ejemplo, que te tenés que viajar, ¿puedes viajar a A la los, chi- Antártida? Si a, no los, tenés a apéndice. los chilenos Sí, se es las verdad. sacan todavía. A los uruguayos se las sacaban antes y después se las dejaron de sacar. Sí, Igual los chilenos tienen una especie como de, no quirófano, pero algo Similar. sí. que bueno, eventualmente Bueno. hace frío. Sí, Pero eventualmente hace frío. es todo un tema ese. Sí. Y lo bueno de la base, esto lo dicen los científicos, yo repito un poco lo que dicen los científicos, que llegar ya en noviembre con el proyecto que estuviste armando durante el año y tener todo pronto, eso, tener agua caliente, tener comida, tener un lugar donde dormir, tener el laboratorio para empezar a investigar y tener todos esos meses. Y cuando Sol estuvo, había mucha gente de otros lados Claro. trabajando en la base uruguaya, investigando. Había españoles, alemanes, sí. ¿Y qué es lo que investigan concretamente en relación a la biodiversidad, el cambio climático? Sí. De todo, de de todo. todo. Cuando yo estuve había un proyecto que investigaba el comportamiento de pingüinos, porque investigando a los pingüinos podés regular, por ejemplo, las áreas en las que se pesca. Toda la investigación es como si corregime, Seti, pero como si tuviese otro fin por encima de la investigación, que es proteger ese continente, Claro. que además es un lugar repleto de recursos minerales y naturales y de alimentación. En el océano Antártico se encuentra la mayor acumulación de krill, que es como uno de los alimentos más Sí. básicos del mundo. Pero ¿qué bueno, sería el krill? el unas krill pequeñas es algas, ¿no? pececito, unas pequeñas, creo, chiquititos, sí, como muy un- pequeñitos. Renacuajitos son. Sí. Sí. Ah, renacuajito. Sí, sí. Sí, estamos diciendo cualquier cosa. Sí, La sí, gente no sí. está hablando. Técnico. Renacuajito, hablen Sí, sí. bien. El fondo del mar. Perdón, Sautucho, si están- Son unos si están pequeños bichitos, escuchando. unos seres vivos muy pequeñitos Sí, que sí. sirven Que de alimento abundan. Que es lo que para comen los las peces y- orcas y Exacto, demás. y Claro, para los es para como el- lo que está en el comienzo de la cadena, ¿cómo es que se llama? La alimenticia. cadena- Bueno, sí. No quedo muy Eso convencida, era. Soledad, con esa respuesta. Nuestra bueno. conferencia se llama científico-poética, es más poética que científica. No está chequeado. No está No, chequeado. pero estaban estudiando pingüinos. Sí. Lo que quiero decir es que la ciencia siempre sirve para algo más, para proteger a la Antártida, pero también para fines políticos. O sea, siempre hay algo. La ciencia es como un medio, ¿no? Claro. Sí, es un continente dedicado a la paz y a la ciencia. No hay armamentos, no hay fronteras, la investigación, toda la investigación tiene que ser con fines científicos, no puede ser con fines económicos, que Claro. no se puede explorar cuánto petróleo hay solo con fines científicos, y toda la información científica que se genera tiene que ser de libre circulación de los países del tratado. Entonces, todo lo que Uruguay pueda generar lo Para comparte esos con el resto de 29 países. Sí, los 29 países y el resto lo mismo. Pero también la Antártida es uno de los lugares más regulados en cuanto a todo y en cuanto a la pesca también. Es el que tiene cuotas mínimas de pesca y hay muchos países que quieren ampliar esas cuotas. Y un poco la investigación pone freno a ampliar eso esas cuotas. Claro. Porque dice, no, acá no se puede pescar porque los pingüinos se están alimentando, entonces si no se transforma toda la cadena y se mueren las colonias. Claro. No, y hay una cuestión como importante que es como decís, pero ¿por qué todo esto? A ver, la Antártida es como uno de los principales reguladores de la temperatura de todo el planeta. Lo que pasa en las corrientes oceánicas y en las masas de aire, acá sí que no me voy a meter porque le voy a pifiar como es mejores, pero sí, esto es así. Entonces es como proteger a la Antártida, al final es como proteger al mundo, planeta ¿entendés? entero. A la humanidad, porque si la Antártida se destruye, estamos fritos. Sí. Esa es como la cuestión Sí, claro. Sí, sí, macro sí. La de ecuación esto. así. Sí, Sí. sí, ¿Y, es así. y cómo Qué es esto impresionante. por más de que obviamente el clima es súper hostil y el clima, lo que decimos clima, temperatura es Sí. hostil, estar en un lugar que no estamos acostumbrados a nadie, donde el hombre no interviene en realidad. O sea, estás como a
la natural, por más de que está hasta en una base científica, en realidad, o sea, no hay intervención. Bueno, esa es la idea también. Claro. Nosotros contamos esto de la conferencia de que cuando uno se va a la Antártida, lo primero que te dicen es sacate fotos con los pingüinos, mandanos fotos de los pingüinos. Y no se puede sacar fotos con los pingüinos porque no es un zoológico, es una reserva natural. Y hay protocolos cuando te preparan para el viaje. Una de las cosas que te dicen es no te puedes acercar a los animales, pero tipo 4, 5, 6 metros. Y en el caso de que vos vayas caminando por la costa, por la bahía ahí donde está la base, y vos veas un animal, te tenés que ir hacia la tierra, nunca interceptar su lugar de huida, que es el agua. No ponerte entre el animal y el agua, por más que el animal esté retirado de la costa. Bueno, todas esas cosas se aprenden. Y en realidad también se estudia la contaminación que hay, todo lo que es no solo contaminación por la presencia, sino por lo auditivo. Por ejemplo, eso, cómo altera que pase un helicóptero, los drones, porque se llevan drones para investigar, pero también para hacer, no sé, cualquier proyecto audiovisual, o bueno, los aviones. Chile, que es el que tiene ahí la pista, tiene un tránsito importante entre Punta Arenas y la base chilena. Entonces todo eso se trata de controlar. El tema es que como no hay país por encima de ningún país está por encima de otro en el tratado, todas las resoluciones son por consenso y hay una forma como de control mutuo, digamos. Vos le podés decir a tu vecino o vecina de país, decir, bueno, esto que estás haciendo no está bien, pero tampoco hay una forma de penalizar eso. Claro. Pero lo que nos dicen, por lo menos la gente del instituto, es que funciona bastante bien ese sistema y como siempre pasa, Uruguay no es un país grande, ni en su base, ¿no? Pero es muy bueno en esos lugares donde se conversan las cosas, donde se toman resoluciones, siempre aporta mucho y si hay problemas entre países grandes, Uruguay siempre es un buen mediador. Y además, como digo, todas las resoluciones tienen que ser por consenso, o sea que se necesita que haya alguien que esté consensuando. Impresionante, Val, que en el mundo de ahora, claro, que exista esto, de que haya un lugar, un continente donde tendría que suceder. Como un modelo para el mundo. Ejemplo, claro. Un poco hippie, es como un... Claro. Lo decía Eduardo, un compañero del Instituto Antártico, que decía, es un poco hippie, y además realmente hay mucha cooperación entre las bases. Eso es real, eso lo ves como en lo chiquito. En cosas, claro. Una vez me acuerdo que, o sea, imagínense estar en el medio, en el fin del mundo, sin posibilidades de comprar un tornillo, ¿no? Entonces se te rompe algo y si no lo tenés, ¿y qué haces? Y bueno, vas hasta lo de los chilenos y le decís, o hasta los rusos que están ahí al lado. Me acuerdo una vez que se nos rompió el Carrier es como el camioncito ese en el que se supone que se tiene que utilizar para cosas científicas, pero a veces no te queda otra que si tenés que ir a Rusia y ir en el Carrier porque la nieve llega hasta acá. Ir a Rusia me mata. Real. A Rusia en el Carrier. Caminás hasta Rusia, pero a veces no se puede. Bueno, creo que íbamos a Rusia, bueno, no sé a dónde íbamos, y se rompió el Carrier. Y era como, no había manera de salir de ahí y el chofer del Carrier se fue caminando y vinieron los chilenos y lo ayudaron y arreglaron el Carrier y tal. Otra vez estábamos paseando, iban 2 chilenos paseando. Los domingos se pasea, es como el día libre, ¿no? Entonces aprovechás para conocer lugares Y justo unos científicos tenían que ir hasta un lugar que se llama el Drake, que está ahí como en el cerca del mar, del pasaje de Drake. Íbamos en el Carrier y había 2 chilenos que habían ido como eran científicos pero estaban de día libre como a pasear ahí al Drake. Sí. Estaban fundidos porque además había empezado a nevar y obviamente fue tipo, los arrimamos hasta Chile, como todos, se subían, era como todos apretados, es como una cosa así muy loca. Sí, y contaban de una vez que había salido el gomón de la base uruguaya, de la base Artigas, y se levantó tremenda tormenta. ¿El gomón va en el agua? El Zodiac en el agua, y se levantó tremenda tormenta y en un momento vieron que estaba el helicóptero de los chilenos custodiándolos. No había pasado nada, pero supieron, porque además por radio se avisan, que el Zodiac estaba en el agua con la tormenta, entonces por lo menos por control de que estuviera todo bien, los chilenos sacaron el helicóptero, porque Uruguay no tiene helicóptero. Pequeño detalle. Pero bueno, esas cosas, así funciona todo el tiempo todo. Y nosotros además tuvimos la oportunidad de visitar las otras bases, las que estaban más cerca, y volver a ver a esa misma gente cuando vinieron al aniversario de la base. Vino toda esta gente de Perú, de Corea, de China, de Rusia y de Chile, y nada, todo el tiempo destacaban eso, también de
¿vieron esto de la maña que nos damos los uruguayos para todo? Como lo atamos con alambre. Lo atamos con alambre, que por ejemplo el Carrier es ya como un vehículo viejo, pero bueno, el chofer lo sabe, es mecánico, lo sabe arreglar y las cosas son viejas, pero funcionan porque lo sabemos arreglar. Qué impresionante. Es así. No es por nada, ¿no? Mucha maña, pocos recursos, pero mucha maña. Sí. Florencia, ¿qué posibilidades hay de hacer una obra? Porque desde que ya no estamos hablando de todo esto, digo, esto es una obra La de conferencia. teatro. Bueno, más por allá eso. de eso que proponen, pero digo, es impresionante todo lo que, o sea, se trae de allá en Mucho. experiencia. Si la en comedia imágenes. quiere, yo le escribo la obra. Para Claro. Si anda José José Miguel Miguel por ahí. Sí. Bueno, pero ahí en eso, ¿no? Vos como actriz, vos como periodista y escritora, en esto de el armado de la conferencia, la investigación, ¿cómo hicieron? ¿Bitácoras? ¿Cómo fue que fueron el proceso creativo, digámoslo así? Sí. Sí, la idea de la conferencia surgió realmente en una clase. Nosotras, antes de irnos a la Antártida, hicimos un curso que daba el Ministerio de Defensa junto con el Instituto Con la Antártico, con la UDELAR, que se llamaba Introducción al escenario antártico. Eran muchas clases y ahí en un momento, era tanta la información. Pero porque la experiencia de la Antártida es como desde el momento en el que vos decidís ir a la Antártida empezar la experiencia. Pues nosotras nos íbamos a este curso martes y jueves, 8 a.m., a la Escuela de Guerra Naval, que está allá afuera, no sé, cerca en el límite de Montevideo, Canelones, no sé dónde. Claro. Y el curso lo daban un científico y un militar, o sea, a priori nada más alejado de nosotras en la vida. Entonces nosotros llegamos con nuestro mate ahí, todas copas, no entendíamos nada. Era como, ya desde ahí, perdón, pero quería contar eso, ya la experiencia empieza desde ahí. La perfo. Absolutamente. Ya yéndote a la Escuela de Guerra. Y en un recreo dijimos, tenemos que hacer o sea, es tanta la información que estamos recibiendo, toda histórica, por ejemplo, de cómo se conquistó el Polo Sur geográfico, la carrera hacia el Polo Sur geográfico, los expedicionarios, toda esa aventura. Después, cómo Uruguay empieza a formar parte de la Antártida, en qué momento, que tiene que ver con un barco que había encallado y Argentina le pide ayuda a Uruguay, y entonces Uruguay se empieza a involucrar con la Antártida. Y bueno, todo eso, era tanta información que dijimos, tenemos que hacer algo con esto, tenemos que hacer una conferencia a lo Sergio Blanco. Nuestra inspiración. Nosotros también lo citamos. Vayan a la conferencia y van a ver cosas. Se van a divertir. Y, autoficción, full. Sí, no, y dijimos, y escribir, y también con esta conciencia fue que nos empezamos a mandar mails durante el tiempo que Sol estaba allá y nosotros acá. Y escribimos mucho, o sea, yo en los 40 yo fui pensando en eso, entonces escribí mucho y Flor también escribió un montón. Y después cuando empezamos a pensar en la conferencia era como, ya la tenemos escrita, tenemos solamente que ordenar y ajustar. Y obviamente cada vez que empezamos con esto, no sé, a principio de año. Sí, febrero. Y cada vez que, o sea, estamos a una semana y nos seguimos juntando y seguimos sacando cosas, poniendo cosas, y es una tristeza, la verdad, todo lo que dejamos afuera. Sí. Pero hay historias enteras. Sí. Hay una persona que fuimos a entrevistar más de una vez, que es maravilloso, pero creo que vamos a hacer una conferencia solamente para esa persona, que la tuvimos que dejar afuera en un momento. Y es Se dolor. puede decir, pero una persona del grupo. Sí, es un meteorólogo que estuvo en una de las primeras invernadas en la Antártida, si no fue la primera, creemos que fue la primera, por las fechas ahí, porque había un poco de confusión, porque también esto pasó hace 40 años, la primera, y bueno, nada, tiene anécdotas increíbles. Fue por 2 meses y que se quedó 13. Eso, cuando nosotras fuimos al curso antártico, nos hicieron presentarnos, y en un momento un señor mayor, sentado allá en el fondo, dice: yo soy Héctor, tengo, no sé, 80 años. Perdón, Héctor, si estás mirando esto, no creo, pero 80 años, 70 y algo. Soy meteorólogo, en el 86 estuve en la Antártida, iba a ir por 2 meses y terminé quedándome 1 año. Y yo ahí ya lo miré y dije, ¡ay, Dios! ¿Cómo, Héctor? Yendo. ¡Ay, Héctor! Y ahí nada, fuimos a la casa de Héctor como 3 veces, no sé. Y lo entrevistamos y tiene unas anécdotas increíbles, pero sobre todo lo que nos pudo transmitir también es que o sea, desde el principio, que Uruguay esté en la Antártida es como una patriada, ¿viste? Uh-huh. Cuando fue el aniversario de la base, estaba Porciúncula, que ahora creo, no sé el cargo, pues los militares tienen este tema con los cargos, pero yo me olvido, pero si es coronel o no sé qué, perdón también, vivimos pidiendo perdón. No, pero él contó una cosa muy linda respecto a su papá. ¿Qué Porciúncula? Claro. ¿Quién es? Porciúncula este señor es hijo del primer jefe de base. O sea que su papá fue jefe de base por el año 84-85.
y contó que un día, bueno, todo lo que significó en su familia cuando el padre les dijo, me voy a la Antártida a pasar un invierno. Era la primera vez que eso sucedía. Claro. Su papá había estado en India, en Nepal, en las montañas, y era paracaidista, era el que había como traído el paracaidismo a las fuerzas acá. Y lo vieron como la persona ideal. Y un día llegó y le dijo a su familia, me voy. Y para ellos, que eran niños chicos, todo lo que significó. Dice, bueno, pero que un día llegó con unas estufas a cuarzo rematadas, que no funcionaban, para arreglarlas, para llevárselas a la base. Que la base en ese momento Uruguay era nomás. muy, muy precaria. Que después a una vecina, le pidió que tejiera gorros para toda la dotación. Entonces la vecina tejió gorros. Imagínense la sencillez y un poco eso también es lo que nosotras queremos mostrar en la exposición. Ahora nosotros estamos haciendo la exposición en el subte y la conferencia, y hay algo de lo precario también y de eso, pocos recursos pero mucha maña. Pasa también a nivel de los científicos. Vos preguntabas, bueno, investigan los pingüinos, pero también investigar los glaciares, el comportamiento de los glaciares, como el tema del derretimiento y qué pasa abajo y qué pasa arriba. Después se investiga también el aire, la contaminación en el aire. Incluso la contaminación en el agua. Había un equipo que puso unos micrófonos. Hay muchos proyectos. A través de la UDELAR se van como gestionando los proyectos y son muchos, y a veces son más corto plazo, otros de más largo plazo, que hay que ir muchas veces, ir recogiendo las muestras y todo eso. ¿Y se habla algo o hay algún rum de los grandes estadistas que hay ahora que están en contra de un montón de cosas? No sé, de los discursos Trump, discurso Milei, que están en contra o que niegan el calentamiento global y un montón de cosas. Bueno, nosotros hablamos. Si se habla dentro de la Antártida, si se tiene temor a que pase algo y se intervenga ahí. Bueno, las personas, o sea, por ejemplo, Héctor, que veía fotos, tiene fotos desde el 84 y tiene fotos ahora, comparaba el mismo momento del año y decía que que se está afectando y que hay menos cantidad de nieve, y que si uno ve cualquier programa sabe que los glaciares se van reduciendo en su tamaño. Y lo que nos decía uno de los científicos es que la isla Rey Jorge, que es este lugar de toda la Antártida, de esta península, que está en la mayor cantidad de bases, es uno de los lugares, o creo el lugar que más se ha recalentado en los últimos 35 años. El lugar del planeta que más se ha recalentado. Y eso afecta mucho todo. Pero también hay cosas quienes niegan el calentamiento global vayan a la Antártida y van a entender que no. Claro. O sea, que no es como una forma de decir. No. De cuánto se ha afectado y en general todo lo que tiene que ver con la acción humana en todo el planeta. A ver, con tu pregunta, yo no puedo responder si se habla de estas cosas como a la interna. Entiendo que sí, pero al final toda la protección que se hace de ese continente es consciente de que la estamos embarrando como especie, ¿entendés? Que tenemos que frenar. Entonces, es parte del tema, está como implícito ahí. Yo digo algo muy loco, y bueno, en unos años sabremos, en el 2048 se va a rever el Tratado Antártico. Hay muchos países muy importantes hoy del mundo que no están en el tratado. Y eso significa que no tienen ninguna exacto, y no pueden decidir qué pasa con la Antártida. Y hoy, seguro, quizás no ya, pero en 50 años quizás sea la reserva más importante de alimentos del planeta. Y no estamos yendo hacia el cuidado del planeta, más bien estamos yendo a la supervivencia. Entonces, en este proceso, yo le digo a Sole, nosotras estamos trabajando un poco para ese 2048, porque hay un momento donde yo creo que Uruguay va a tener que hacer fuerza para poder seguir estando, pues somos un país muy chiquitito. ¿Pero decís que nos sacarían del tratado? Podría ser, entiendo que no se puede sacar países del tratado, pero se revisa todo el tratado. Bueno, claro, pasa que en el 2048 lo que nos han dicho es como que es un quiebre, y es como este sistema en el que se cogobierna un continente entero puede ser revisado, va a ser revisado. Exacto. Sí, todos los países levantan la mano y dicen aceptamos que sea revisado, porque si hay un solo país que se niega, no se sigue adelante con la... Bueno, pero si hasta ahora se mantuvo con esos 29 países, y estamos hablando que es un tratado que es fuerte, que sigue la conservación... No, perdón, ojo, del tratado forman parte como 58 países. Sí. Los que tienen voz y voto son 29. Son 29. El resto están como ahí... participan, son recibiendo un poco la... Sí, pero no pueden decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y Estados Unidos es parte de los que deciden. Sí, claro. Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos China. tiene una base en adentro del continente, cerca del Polo Sur.
que es como un lugar inaccesible. Porque hay una cuestión, hoy nos reíamos nosotras somos unas chantas porque no fuimos a la Antártida. Porque, ¿Cómo? no, se caía toda. Esto es una farsa. No, porque a ver, el continente antártico es como una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados, que es más grande. Más grande que Está guionado. Ay, no sé esto. No sé. más grande que Estados Unidos y más chica que Rusia. Eso. Todo sudando, a ver qué va a decir. No, y a ver, llegar al continente antártico es como logísticamente muy difícil. No llega cualquier avión, cualquier helicóptero, cualquier cosa. Entonces la mayor cantidad de bases están en la isla Rey Jorge, que es una isla que es la isla más cercana al continente El americano. Hércules lo da Claro. todo, ¿viste? El Pero Hércules no- lo da todo El para Carrier. estar ahí. Ojo que Absolutamente. Uruguay tiene una base la base, ¿cómo es que se llama la otra base? Ay. Una base en el continente mismo que funciona solo en verano. Y bueno, se hace lo que se puede. La casa El de Carrier, veraneo, el Carrier la ahí. casa de veraneo. Es El como un Carrier Cabo no llega. Polonio, es como un Sí, Cabo Polonio literal. de la nieve. ¿A Vamos qué ver íbamos el con esto? mapita. Que nosotros estamos bien en una en la península, en la isla Sí, de Jorge. pero ¿cuál era la pregunta? De Estados perdón. Unidos. Sí, estaba Ah, No, Estados Unidos tiene una base en el medio del continente, ¿entendés? Donde nos dijeron que había tipo como instalado, no sé, Starbucks, porque hay gente que vive ahí todo el año, porque Claro. llegar hasta ahí, salir de ahí es más difícil que dejarlos ahí, entonces viven ahí y tienen su McDonald's en el medio de la Ay, me estás Antártida. No. y Y está está Bueno, Starbucks. esto nos dijeron, yo no mío, chequeado. no no se sé si- Leyendas antárticas. Tiene una comunidad como de 1000 personas, Sí. sí, hay Starbucks y McDonald's, sí. O sea, hay gente que se relaciona con la Antártida distinta. Claro. Hay gente, países que se Claro. relacionan con el continente este de otra manera. Sí, pero Estados Unidos sí. Y, lógico. y también el Tratado Antártico vino un poco a solucionar el tema de los reclamos de soberanía territorial que han tenido algunos países, como pasa con Chile y Argentina, que reclaman soberanía. La ciencia fue la solución, digamos. Es, bueno, que quede este continente como Para la la ciencia. Claro, para la como paz que y todos la somos ciencia. parte de esto y Exacto. se soluciona. Pero sí, las reclamaciones siguen existiendo e incluso, como esto que decimos, ¿no? Pasás por Punta Arenas, por Chile, haces una especie de migraciones para ir a la Antártida, cuando en realidad Claro. es un continente de todos y yo tengo, con mi pasaporte uruguayo, podría Yo llegar. había pensado eso cuando dijiste. Sí. Te suena raro, pero bueno, ellos... No, pensé que era que tenías que entrar a Chile y por eso tenían que hacerte la No, es que migración. un poco es esa, como- esa no, no. Antártida. Esa es la Chile Antártida. te da como te permite viajar, porque siguen las reclamaciones. Por eso en el año 48... De hecho, No la ves, no la ves. veo pero- tan no clara, te veo ¿eh? muy optimista, claro. No, por ¿no? eso, pero hay que Nos empezar sacan. desde ahora a pensar esto y a que haya por lo menos nosotros en el Uruguay estemos un poco de acuerdo de que es importante, o creo por lo menos yo que es importante que Uruguay siga estando. No, igual está bueno porque, bueno, nuestra generación un poco como que ya nació con la Antártida. Yo tengo Claro. recuerdos de, por ejemplo, ir al Latu, Al Latu, y la sí. experiencia de subirte al Hércules, esa simulación. es parte de la años, conferencia no- también. ¿En serio? Sí. Años 90, como Obvio, simular la total. llegada a la Antártida. Entonces, Hermoso. bueno, das por hecho que la Antártida es parte como de tu vida. Sí. Pero sí está peligrando esa continuidad y que uno, a lo mejor como civil o como parte de este país, no se lo cuestiona. No estás te lo pensando en cuestionas. eso. Es que hay muchas cosas que no se saben, que no se conocen. Sabemos que tenemos una base, la base Artigas, pero después, ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Claro. ¿qué Mm. sucede? Muchas ¿Qué cosas. pasa? ¿Cómo? Uno no se lo cuestiona, pero muchas personas con las que estuvimos también decían que no ha habido gobierno que entienda que la Antártida es una cuestión de Estado y no una cuestión de gobiernos, que los gobiernos pasan, sean del color que sea, pero que el problema de la Antártida, o sea, si el Uruguay tiene que tenerlo como política de Estado, que trascienda a los gobiernos. Es una de las cosas que se habla mucho, porque si no, si vos no lo pensás así a largo plazo, más allá de todo, por eso yo digo, me gusta pensar en el 2048. Ah, mira, Ahí está. Y ahí si vos vas Mira. achicando, Sí. te das cuenta, ¿dónde está la base? No se puede. Y dónde está el continente. Pero esto es... Ahí va. Estamos Ah, compartiendo, arriba. para la gente que nos sigue por radio, estamos compartiendo una imagen de justamente esta isla. Esto La es isla Rey Jorge. Ahí está. Miren, Montevideo está a 3.700 kilómetros de ese punto rojo que estamos viendo en pantalla para los que están viendo, que es la base Artigas. Y la base Artigas está a 3.100 kilómetros del polo sur geográfico. Ah, estamos a mitad, está como a mitad de camino. Está como a mitad de camino. camino. O sea, imagínense que es grande el Sí, continente. sí, enorme. O sea, Enorme. es enorme. Sí. Qué impresionante, chiquilinas. Antes hay un sí. oyente que tiene una pregunta que no está tan mal. A ver si me va a Que responder. pregunta sobre si vieron objetos voladores, porque ya que es un lugar ahí. Mezclando ya. Héctor,
Pará, no, Héctor, spoiler esto. Héctor vio presencia. Yo Bueno, ya creo todo. A ver, Habla mucho de eso. Héctor es además es experto en avistamiento. avistamiento de objetos voladores no Y además, como es identificados. meteorólogo, puede saber qué cosas son producto de la Claro. naturaleza, Ah, de la claro. atmósfera y cuáles. sí, Pero cuáles no, yo no vi. Nosotras no, yo tampoco. Re interesante la Y pregunta. Héctor dice que él en la Antártida no vio cosas verdad. raras tampoco. Héctor tampoco bueno. Ah, vio mirá. cosas. Está. O sea que Así capaz que eso es medio doctor, un mito. Sí, está. Lo que sí es cierto también, no sé, como que que es medio de película esta imagen, pero como que el objeto volador lo ves en la noche, las luces son como Claro. nocturnas. Fueron en Y verano. yo No vi los nada. 5 días que estuve no oscureció nunca, o sea, tenía que ser muy potente. No, pero realmente no vimos nada y tampoco No. escuchamos ahí ninguna historia No. de esas. De ese tipo. De ese tipo no. 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 Ya es todo demasiado Demasiado. como para que encima me caiga un marciano. ¿no? ¿aporta la conferencia o no aporta la conferencia? No aporta. Apenas podemos con el planeta Tierra como para encima agregarse. Bueno, Florencia, Soledad, fue fascinante escucharlas. Dan muchas ganas de ir a la conferencia. Les dejamos a ustedes para que nos digan día, hora, porque ya veo Sí. que... Sí, dale vos. Bueno, la conferencia y la exposición están en el marco del fin de semana del patrimonio, así que es fácil recordarlos, 4 y 5 de octubre. El sábado 4 queda inaugurada la exposición ahí en el subte y el domingo a las 4 de la tarde en la Cita Rosa, enfrente, vamos a hacer la conferencia. Y la conferencia es ese día nada más, es entrada libre, todo tiene entrada libre, tanto la conferencia como la exposición, eso es importante. Es para toda la familia, todo. Y la exposición va a quedar abierta hasta el 29 de noviembre. O sea que la exposición se puede ver en cualquier momento. Es lindo hacer las dos cosas, incluso creo que ver la exposición, una cosa antes o después es linda, pero creo que sí, pues son un combo. Y Pero sí. a mí me suena que esa conferencia performática no Sí. se puede ver solo una vez, tiene que volver. Ojalá. Ojalá. Nosotros bueno, estamos para veremos. todo. La Cita Rosa es grande, así que esperamos a todo el mundo. Sí, los esperamos ahí. Sí. Solo una cosita, cuando Sí. vos decís conferencia performática, para la gente que no lo tiene muy claro, no es tipo solo ustedes sentadas ahí hablando. ¿Qué hay ahí? No, estamos paradas. Perfecto, Ahora sí. buen dato. No, bueno, sí, igual es un homenaje a la palabra. Esto nos decían unas amigas que a la que ya se la hicimos porque nos gusta compartir las cosas y ver y trabajar en colectivo. Sí es un homenaje a la palabra, hay mucho texto. Sole es escritora y es una gran escritora, entonces hay mucha poesía. Yo soy actriz, entonces yo tengo otro ese recurso más de la actuación más que la básicamente escritura. Florencia actúa y yo leo, Florencia me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago. Y Soledad me dice que tengo que escribir mejor, cosa que es cierta, ¿no? Que no tienen que poner más puntos suspensivos. Tengo mucho punto. Muy de la Soy oralidad. la reina del punto suspensivo, porque todo queda como en La pausa Todo puede dramática, ser. ¿viste? Exacto. Pausa dramática. Intriga. Pero bueno, no, lo que tenemos unos materiales también lindos para compartir. Vamos a tener una pantalla, vamos a mostrar algunas cosas. Pero sí, de todas maneras, es una conferencia, en el sentido que es una cosa donde hablamos, contamos. Hay dos momentos que tienen que ver con lo científico, que es un poco hablar de los pingüinos y otro poco hablar de esto del que hablábamos, la era heroica, cómo se conquistó el Polo Sur. Pero después es la Pero es como la experiencia. crónica de un viaje de dos Sí, amigas y de un sueño compartido que lo contamos de la mejor forma que sabemos, que es básicamente con la palabra. Sí, Y el arte. Sí, exacto. Sí. Y no es la Antártida, es nuestra experiencia en la Antártida. Total. Hermoso, Amamos. chiquilinas. Y bueno, para cerrar este ritual hermoso que nos ha... Yo ya siento que hay una energía Sí. acá. Una energía que no se Una quiere energía que no se cortar. sabe qué Esto es, el sigue. fin del mundo. Claro. Les vamos a pedir un favor, porque acá tenemos un ritual que es cada invitado o invitada elige la canción con que nos vamos a tanda. O artista. ¿Qué quieren elegir? ¿Yo? Son- ¿Puedo? Sí. Yo voy a pedir La que puede de Catriel y Paco Amoroso. Sí, señor. Para entenderlo, vayan a la Para conferencia. entenderlo, vayan a la conferencia. Queda hecha la invitación, así que cuando Beto me dé el ok de que está la canción, nos vamos escuchando a Paco y a Catriel. Así que bueno, chiquilinas, muchos éxitos. Muchas Nos estamos gracias. viendo ahí. Gracias por el espacio. Y nosotros ya volvemos. Todas las barbas